Amigos de lo oculto y de lo paranormal, continuamos en la caja de Pandora de los 40. Estamos siempre conectados con el misterio, con lo sobrenatural. Y desde hace rato, Toby, yo quería traer este invitado porque este espacio siempre se ha dado para la creatividad. Como él es un escritor brutal, Toby, cuando yo le digo maestro del terror en Colombia, usted dice, wow, este señor es Stephen King, ¿no? La verdad, usted me ha dicho que hemos tenido escritores buenos, pero con eso usted como que ya me está creando mucha expectativa. Y pues nada, con las muy buenas noches, Álvaro, arranquemos por ahí. Hay una foto suya en sus redes sociales donde usted dice, hombre, la gente dice que soy el maestro del terror, no usted, sino como en una especie de foro, de feria del libro. Eso es un reconocimiento muy grande. Con las buenas noches, Álvaro. Mi hermano, muchas gracias a su merced y a Toby por la invitación, por supuesto, y gracias por esa tremenda presentación para la cual no estaba preparado. Pues mi hermano, sí, como que eso del maestro del terror en Colombia no deja de ser un poco como que es un absoluto, pues que es muy difícil de medir. Hay más gente escribiendo terror, pues Carolina Andújar con su literatura gótica, pero por supuesto esta foto de la que usted habla fue en Panamericana, ahí en la feria del libro, efectivamente, y claro, fue una sorpresa para mí que como en qué momento pasó esto, pues que de esa manera, como de ese reconocimiento, pero sí, la gente ya empezaba a decirlo. Creo que tiene que ver más que todo con la persistencia, ¿no? Como pues es innegable que soy el escritor que más libros tiene en el mercado y todos son de terror, ¿no? Y lo agradezco un montón. Ahora, que yo vaya a decir de mí mismo eso, pues hay otro trecho, por supuesto que sí. Claro, si usted de todas maneras no sabe con quién estamos hablando, vaya directamente a su Instagram para que vea esa foto. Álvaro escribe, obviamente ahí está 6, está Virginia, también sale con su libro La sangre derramada. Y como también se van a encontrar que no solamente el hombre es escritor, sino pues hace talleres, cuenta de muchas cosas de terror. Por ahí arranquemos. ¿Cómo asusta uno a la gente, Álvaro? ¿Cuál es el método? Hay una técnica, más que la técnica, hay es que tener muy claro en la cabeza cómo se asusta un ser humano, ¿no? Cuáles son las etapas del ser humano al asustarse, que tienen que ver con, en primero es una experiencia subjetiva, después por supuesto viene ese intento de darle una explicación, después ya viene la ansiedad, después la respuesta física que puede ser sudor o incluso pues si una persona está asustada puede vomitar o puede hacer otras cosas, ¿no? Por supuesto después la reacción que puede ser quedar paralizado o huir. Así, estoy haciendo un resumen súper rápido, pero creo que esa es como la forma más entre comillas sencilla de lograr asustar, ¿no? Como entender cómo funciona el miedo. Sin embargo, una de las cosas que yo sí le digo a la gente que toma mis talleres, hago 4 talleres distintos, pero el que tiene que ver con terror, sí es siempre recuerden que la gente ya no se asusta igual, ¿no? Es muy difícil lograr que la gente se asuste a estas alturas. La gente ya no se impresiona de la misma manera. Entonces hay como que fresquearse y procurar es que la gente la pase bien y sobre todo si uno en algún momento siente inquietud, ojalá miedo, escribiendo la escena, va a ser mucho más factible que la gente también lo haga, ¿no? Pero que haya una técnica clara que yo les pueda decir, vean, hagan esto y seguro la gente se va a asustar. No, esto no es posible. Bueno, comenzamos muy bien, Toby, con pie derecho. Usted píntese que está como de alumno ahí en esos talleres, Toby. ¿Qué opina de lo que le dice Álvaro? Bueno, yo sí le tengo una pregunta al profe Álvaro, ya va entiéndome la película de estudiante, como dice el Chan, es ¿dónde nace la pasión? ¿Dónde nace el amor por empezar a escribir literatura de terror? Mi hermano, pues es que este tipo de cosas no las busca uno, ¿no? Sencillamente como que le llegan a uno. También depende mucho de las decisiones que uno al final toma en la vida. Hay una cuestión con el miedo y es que el miedo no deja de ser un poco placentero. Les voy a contar por qué. Hay 2 razones por las cuales un ser humano paga para que lo asusten. Paga por una película, por un libro, por un castillo del terror, lo que sea. Que en teoría si uno lo pone en el papel eso no tiene mucho sentido, pero ¿por qué? ¿Para qué está pagando para que lo asusten? Eso no tiene sentido. Hay 2 razones. La primera es la psicológica y tiene que ver con que necesitamos experimentarnos en ciertas situaciones para saber cómo reaccionaría nuestro cuerpo. Es una cuestión psicológica, solo que con una película o con un libro lo que hacemos es en un lugar seguro. Entonces me está persiguiendo el monstruo y me dejo sentir miedo, pero mi cerebro al mismo tiempo me está diciendo fresco, esto no es real, tranquilo, sencillamente lo está experimentando y de alguna manera usted está previendo cómo va a reaccionar su cuerpo. Ahora, la razón, pero esa fue la razón física. La razón psicológica se tiene que ver con lo siguiente, es que cuando uno tiene mucho miedo, cuando siente mucho miedo y por fin deja de sentirlo, la sensación que queda en el cerebro después de todas las sustancias y todas las hormonas que el cerebro segregó por el miedo intenso, lo que queda en la sensación en el cerebro es la misma que tenemos después de tener un orgasmo. Es decir, esa sensación de placidez, de que todo está bien, de que el mundo está bien y no va a pasar nada, que dura por supuesto unos pocos minutos, es la misma sensación que uno tiene al tener un orgasmo, después de tener un orgasmo. Entonces inevitablemente los que amamos el terror estamos buscando esa sensación todo el tiempo, así no lo sepamos. Lo que pasa es que lo estamos buscando y por eso estamos buscando otra película de terror que vuelve y nos asuste para poder llegar a sentir eso otra vez. Creo que al final mi amor por el terror seguramente tiene mucho que ver con eso. Y seguramente es de una manera inconsciente, pues estoy buscando placer, ¿no? Así de sencillo como todos los
los seres humanos estamos buscando siempre placer. Claro, hay un momento específico y es la primera película de terror que me pusieron a ver, que fue un tío político. Y él me puso a ver una película de terror, nos estaba cuidando a mi hermana y a mí, mi hermana 4 años menor que yo tendría por ahí, no sé, 8 años tal vez. Y él nos puso a ver esta película de terror, nos tenía que cuidar y como a los 20 minutos dijo, muchachos, tengo que irme, su mamá no demora y bueno, tengo solo. Y pues imagínense, un niño de 8 años ahora puede pasar que no se asuste con nada, ¿no? Porque pues es así es la vuelta. Pero un niño de 8 años de hace 35, porque yo tengo 43, por supuesto hace 35 años la cosa era distinta. Entonces sí hubo muchísimo miedo y mi hermana también quedó súper mal con esta vuelta, pero de alguna manera después empecé a buscar la misma sensación, ¿no? Como que me quedó gustando. Es una cosa ahí medio masoquista, pero que tiene que ver con lo que les conté antes de la sensación psicológica, volver a buscar ese placer. Ok, bueno, lo primero de decir que nos resolvió una de las dudas de toda la vida de este programa en sus otras ediciones, porque yo llevo 20 años haciendo esto y claro, y la pregunta era constante, ¿pero por qué escuchan estos programas? Bueno, Álvaro acaba de adicionar un tema también físico, psicológico, mental y obviamente que tiene que ver con un tema casi que sexual. Es un orgasmo estar pendiente de los temas de terror y uno siempre quiere más, aunque uno dice, pero ¿y por qué te quieres asustar? Pero hablando de esos tipos de terror en los libros y que vos tenés obviamente muchos ejemplos porque has escrito bastante, ¿cuál puede ser ese pedazo de, bueno, es difícil escoger uno porque los escritores dicen, es que todos mis libros son mis bebés, yo no entiendo, pero un pedazo que uno diga, mire, esta línea, este suceso es la que más ha hecho asustar a la gente? ¿Cuál puede ser, Álvaro? Eso es probablemente, creo que mi libro más aterrador hasta ahora, no estoy diciendo que el mejor, sino que el que más miedo causa es Virginia. Bueno, y les adelanto que el que vamos a lanzar el próximo año, ese yo creo que va a ser bastante aterrador. Ya está escrito y a mí se me hace que está fuerte. Virginia, ¿qué es lo que tiene? Pues es un terror religioso del cual es muy difícil abstraer. Yo me declaro ateo, yo no creo en Dios, creo un montón de cosas, pero no creo en el Dios como tal. Y sin embargo, cuando veo películas de terror religioso, eso me alcanza a conmover y de alguna manera asustar. Hay alguna cosa con la religión que es algo que por supuesto está súper arraigado a nosotros desde muy pequeños, que genera eso, ¿no? Entonces Virginia, al ser terror religioso, suceder en un pueblo tan cerca de Bogotá, pues tiene muchas escenas que pueden llegar a asustar. Empezando porque Virginia empieza, la primera escena de Virginia, o sea, hay un momento en el que hablo de ella que está en un baño y no sé qué, y después sale, y lo primero que sucede en ese libro es una lluvia de sangre y un apocalipsis demoníaco. Entonces sí, la gente me ha hablado de la lluvia de sangre como algo que de verdad les genera como una imagen súper fuerte. Después después se mete a una iglesia, dentro de la iglesia hay una escena con unos demonios que se meten y se convierten en arañas que se les meten por todos los orificios a las personas, se las comen por dentro y como que las destruyen. Y eso, por supuesto, era, digamos, miedo, porque hay una cuestión, la mayoría de seres humanos le tenemos miedo a las arañas y sobre todo los hombres. Hay muchos hombres que le tenemos miedo a las arañas por una cuestión que, según Sigmund Freud, también era sexual, pero no vamos a entrar en esos detalles escabrosos. Y por supuesto, entonces, este miedo como tan transversal a todos los seres humanos, pues genera, por supuesto, que en una escena donde hay miles de arañas comiéndose a la gente, pues genera muchas cosas, ¿no? Y es un miedo además que está acompañado por asco, por la sensación de que de pronto le pica a uno la piel, ¿no? Como que es tan real que puede llegar a generar ese tipo de cosas. De esa también me han hablado un montón. Entonces, no sé si sea esa la más perturbadora o la que más miedo haya causado, pero sí es de la que más me han mencionado a la hora de decirme en qué momento les generó miedo a alguno de mis libros. Vea, Toby, usted que también le gustan los animales, ¿usted imagina atacado por muchas arañas? ¿Qué opina de ese pedazo, Toby? Bueno, para la gente que de pronto tiene alguna fobia con uno de los animales, me imagino que debe ser algo muy impactante, pero cuando nuestro invitado nos cuenta como la manera de leer, ¿cuál sería usted ese consejo que le daría a un oyente que de pronto le cuesta un poco concentrarse a la hora de leer? Recomendación que usted le da a una persona que apenas está empezando a leer para que pueda leer obviamente un libro de estos como con toda la atención y se meta en la película. Bueno, yo les voy a dividir esta respuesta en dos. La primera es que me han dicho muchas veces esto, ¿no? Es que a mí no me gusta leer terror. Ya se convierte en una cuestión como, venga, démosle la oportunidad a este man a ver con qué va a salir porque es terror colombiano, ¿no? Y mucha gente se da cuenta de que tenían una concepción absolutamente errada del terror, que se imaginaban que el terror son esas películas pendejas que estrenan cada 8 días en las que todas son iguales y uno ya sabe cuál es el final y todo es sencillamente absurdo y uno dice, pero ¿para qué se metió en el sótano? No sé, idiota, ese tipo de cosas. Cuando leen y se dan cuenta de que las historias pueden ser de verdad muy reales, aterrizadas en la realidad, a pesar de todo, sean de hombres lobo, de zombies o de lo que sea, sí están muy aterrizadas en la realidad y al final el terror lo que habla es de algo que no está en la superficie, por más que la historia sea de zombies, en realidad la historia, el núcleo de la historia no son los zombies. En el caso de los zombies, por ejemplo, tiene que ver con racismo, con misoginia, con ostracismo, con xenofobia, con un montón de cosas que es lo que está abajo, ¿no? Entonces, cuando la gente se da cuenta de eso, suelen darle ya la oportunidad después de eso, no solo a mí, sino que empiezan a leer terror porque pues entienden realmente de qué va el género. Ahora, si usted no es una persona de leer, si la persona que nos está escuchando en este momento no es de leer, yo sí le quiero decir una cosa absoluta de la manera más sincera, y es que en realidad no hay
nadie que no le guste leer. Lo que hay es un montón de gente que no ha encontrado el libro correcto. Eso se lo aseguro. Los seres humanos por naturaleza amamos las historias. Necesitamos que nos cuenten historias porque al contarnos historias estamos diseñando nuestra realidad. Necesitamos las historias. Así como nos gusta ver películas o escuchar La Caja de Pandora. O sea, este tipo de cosas al final nos están contando historias. Así como nos gusta sentarnos con nuestros amigos a tomarnos unos tragos y que siempre hay alguien que cuenta una anécdota y lo hace de la manera maravillosa, ahí te están contando una historia. Entonces al final es encontrar el libro indicado. No tienen que leer lo que les diga la gente, no tienen que leer los grandes clásicos, no tienen que irse directamente a Dostoyevsky. No, busquen algo sencillo que les llame la atención. A mí me gustan las historias de extraterrestres. Allí busco un libro de extraterrestres y les aseguro que hay unas joyas impresionantes que además son fáciles de leer. No tienen que ser lo más profundo y lo más complicado. No. Usted hágale. Lo mismo una persona que de pronto no se concentra, no siente que por alguna razón no se concentra. Bueno, entonces póngase una meta. Voy a leer durante 15 minutos cada día y le aseguro que va a empezar poco a poco, porque al final la creatividad y la atención son músculos. Entre uno más lo ejercite, más fácil va a ser utilizarlo. Entonces es como que se den la oportunidad. No tengo mucha concentración. Léanse cada día 15 minutos y se van a dar cuenta que estos van a estar leyendo media hora, una hora, de pronto más de una hora, y les aseguro, ustedes leen una hora al día, con una hora al día y van a poder fácilmente leer 2 libros al mes. Y eso es muchísimo más. 2 libros al mes son 24 libros al año, lo que quiere decir que es muchísimo más que el promedio nacional, que son 2.2 libros al año, lo cual a nivel mundial es una vergüenza, ¿no? Entonces también tiene que ver con hacer país y con convertirnos en mejores personas cada vez que nos cuestionemos un montón de cosas que tienen que ver con la lectura. Excelente los consejos que nos da a esta hora Álvaro Vanegas. Lo pueden buscar en redes sociales como Álvaro Escribe en su Instagram. El hombre dedicado al tema del terror y también dicta talleres, pues para que la gente aprenda a escribir, para que la gente aprenda de este tema, ya sea una película, ya sea, bueno, un caso de pronto que lo vivió de primera mano. ¿De qué se asusta la gente o cuál puede ser entonces el pedazo en el que Álvaro estaba en una película y dijo, esto es lo más salvaje, mejor dicho, piso 10 y no, ya no puedo, ya no voy a describir más terror porque esto ya esta es la cima? Por suerte, ¿verdad? El terror tiene unas joyas impresionantes que muchas veces no son los más conocidos, pero tiene joyas y están ahí por todas partes. Solo hay que buscar un poquito, y no dejarse llevar solo por lo que siempre nos muestran. Entonces, en ese sentido, yo he visto bastantes películas que me generan bastante inquietud. Algunas de verdad me generan un absoluto pánico y eso pues lo agradezco un montón. Yo, por ejemplo, la primera que se me ocurre en este momento es una película argentina que se llama Aterrados. Esta película, si no estoy mal, está en alguna de las plataformas principales, pero también la pueden encontrar en YouTube. Ahí van a encontrar 2 opciones. Busquen, se van a dar cuenta cuál tiene la mejor calidad. Se llama Aterrados. Es una gran película. De verdad es una señora película, aunque no cuenta una historia muy original, está muy bien contada. Y me parece que la primera secuencia de la película es una cosa magistral. No es que empiece así súper aterrador, sino que va como increciendo y al final de esa secuencia hay una escena como una imagen de verdad, pero que se queda grabada a fuego en la mente de quien sea. Me acuerdo cuando vi esa película, la primera vez que la vi, como wow, pero ¿qué es esto que me están mostrando? ¿No? Y dije, si la película sigue así, con esta primera secuencia, esto sigue así, no, pues la hicimos. Y efectivamente es una película que nunca suelta, siempre está arriba, súper bien contada y de una manera que de verdad asusta un montón. O sea, esto de Aterrados le queda perfecto. Es tanto lo que me gusta esta película, lo que genera en mí, que yo ya la he visto unas 8 o 9 veces, pero nunca la he visto solo, sino que me gusta verla con alguien más solo por ver su cara cuando la película se pone pesada. O sea, lo que les digo, este final de la primera secuencia, siempre me voltean a mirar, pero usted, ¿qué es lo que me está mostrando? ¿No? Y claro, como además la película es argentina, es hablada en español, pues uno la siente mucho más cercana y yo creo que si voy a recomendar algo que en esto, obviamente hay un montón de cosas, ¿no? Pero en este momento se me ocurre que busquen Aterrados. Ok, está buenísimo porque yo creo que estamos aprendiendo muchas cosas, aparte, no sé si asustarnos, pero aprender. A mí me gusta que los programas que hagamos la gente se lleve algo antes de dormir, ¿no le parece, Toby? Sí, total, y por qué no con una buena recomendación, ya sea de películas, de series o también de los libros que nos cuenta Álvaro. ¿A usted le gustaría que en algún momento de su vida cogiesen uno de sus libros y sacaran una película en base a ellos? Claro, Toby, pues es uno de mis sueños. Yo amo el cine con locura y pues nada, le cuento que 6 es una novela que escribí, ya fue tomada para eso. Ya estamos en espera de que el productor de la orden, porque obviamente tiene que ver con un montón de cosas de distribución y en qué momento se saca, en fin, y de ver incluso si se va para cine o para plataformas. Bueno, eso ya sale de mis manos, pero es 6 y ese guión lo coescribí con un parcero que también es un gran escritor y pues nada, estamos como a la espera, pero eso ya se dio. Obviamente mi idea sería que ojalá esa película se vaya también, que ya me empiecen a mirar y empiecen a sacar de mis libros películas, pues ojalá de todos. Vamos a ver, uno no sabe, se vale soñar. Una de las cosas que nos enseñaron los colombianos es que no podemos soñar en grande y yo como que aprendí eso hace unos años y sueño muy en grande. Entonces, bueno, ojalá suceda, pero claro, de hecho mi objetivo a un largo plazo, por supuesto, porque hay que aprender mucho y tienen que pasar muchas cosas, es dirigir mis propias películas.
películas. Brutal esa chiva que nos mete sobre el tema de 6, nuestro invitado Álvaro Escrivá. Precisamente también dentro de sus redes sociales, y ya que nos metimos por el lado del cine, pues hablabas un poco como de unos recomendados, ¿no? Ahí veía yo un post en el que hablabas de algunas buenas películas, y además también es una pregunta doble, no solamente es para que nos recomiendes películas, sino que a veces la gente, y tiene todo el derecho de hacerlo, le gustan de pronto más los slasher, la sangre, que de pronto el terror psicológico o el terror inteligente. Está bien, cada cual que le guste lo que se le dé la gana, pero bueno, a vos qué más, o sea, entre esos dos géneros, ¿con cuál te quedas? Pues sí, creo que eso es bueno aclararlo, ¿no? Como que cada quien que vean, lo importante es que vean cine. El cine, a mí me parece que así como leer, hay que ver mucho cine, ¿no? Entonces háganle, si eso es lo que disfrutan, está muy bien, ¿no? Todo el mundo tiene que gustar de lo complejo y lo profundo. Ahora, por mi parte, sí, ya como que me alejé un poco del cine sangriento per se, ¿no? Cuando es esta sangre y todo este gore gratuito, como porque sí, como que ya no me gusta tanto. Sí me gustan las historias que tengan alguna historia, y ojalá alguna historia que de alguna manera me sorprenda, más allá de que me asuste, ojalá, buenísimo, eso está súper chévere si me asusta, pero más allá de esto, de verdad que una película que me sorprenda. De hecho, hoy estuve viendo una película que se llama Nefarious y me dejó con la cabeza de verdad estallada, fue como wow, ¿no? Es una película súper sencilla que casi transcurre con dos personas en un salón. No voy a contar mucho más para no dañar la película, pero les recomiendo que la busquen. Se llama Nefarious, en español sería como vil, como algo mezquino. Es de este año, estuvo hace muy poco en cine, y créanme que es una película, pero por lo sencillo y por lo profundo. O sea, realmente es un guión impresionante porque no necesita sangre de ninguna manera, es puro guión, dos personas hablando, y genera un montón de cosas en uno, y ese tipo de cine a mí me encanta, ¿no? Por eso me gusta tanto Jordan Peele, Mike Flanagan, Ari Aster, Jennifer Kent, la del Babadook. Sí, ese tipo de cine me gusta un montón. Toby, ¿usted es qué, del psicológico o sangriento, pues, Saw 10? Sí, de ese tipo, precisamente. Sí, a mí me gusta ese tipo de películas. Me gusta, por ejemplo, la de It, me llama mucho la atención. Las de los Warren también me parecen chéveres. Hubo una que se llamaba Tinieblas, que era así como, o sea, uno sabía que habían como una especie de monstruos que era sangrienta, pero era más como el tema de psicosis, porque todo se manejaba como con una neblina y uno no sabía lo que le iba a esperar a los protagonistas. Y al final la película tiene un giro que uno dice, no, ¿cómo va a terminar así? Y también las de tipo Silent Hill me parecen muy chéveres. No sé, Chacho, ¿qué películas le llaman la atención? No, yo sí soy de todo, y es más, me acostumbré también desde chiquito y de la universidad a que el guión podría ser más poderoso también. Entonces, incluso hasta el suspenso, hay películas de suspenso que uno ya queda con eso listo. No necesitas aterrarte al máximo ni asustarte al máximo, sino que ese suspenso de pronto leve, o que el guión esté muy bien escrito, es la locura. Por ejemplo, una película como El Juego, eso no es una película aterradora, es una película de suspenso total, pero es que el guión está tan bien hecho, y entonces uno todo el tiempo diciendo, ¿será que esto es una mamadera de gallo o no? O sí, o ambos saben. Las actuaciones, además de Michael Douglas y Sean Penn, son brutales. Entonces yo digamos que soy de todo un poco, pero ya que Toby habla de monstruos, también Álvaro tiene algo como de saber describirlos, como es un tema de talleres de monstruos. ¿Eso qué sería? ¿Como aprender a hablar de Drácula, del hombre lobo, o qué significa eso de los monstruos, Álvaro? Pues de hecho, dentro del taller que es de terror, una de las sesiones tiene que ver con la creación de monstruos, ¿no? Y nada, hay un montón de consejos que se pueden dar a la hora de creación de monstruos, pero lo más importante es que, no lo más importante, pero las cosas más importantes es, por ejemplo, esto. Un buen monstruo es horrible, siempre es horrible, pero al mismo tiempo es fascinante. Y de eso hay que pegarse, porque es que la gente, al leer un libro de monstruos, de que contenga algún monstruo, o vea una película que contenga algún monstruo, todo el tiempo está esperando es que aparezca el monstruo, ¿no? Es como, es realmente lo que está llamando la atención. Por ejemplo, cuando uno ve, y lo mencionaba todo, y me parece la de 2017 es una obra maestra, por donde se le mire. Cuando uno ve esa película, uno sí, claro, súper chévere todo lo que pasa con los pelados, y es un gran guión, eso está muy bien escrito, pero al final uno está esperando todo el tiempo que aparezca Pennywise, ¿no? Estos son los mejores momentos, porque es horrible, pero fascinante, como pasa con Freddy Krueger, por ejemplo. Sí, es de verdad muy, muy feo. Es algo que atenta, digamos, a lo que supuestamente está bien en el mundo, pero uno no puede parar de verlo, ¿no? Entonces, creo que es de los principales consejos. También, por ejemplo, los monstruos, el mejor monstruo o los mejores monstruos son aquellos que nada del que lo compone es casualidad. Entonces, no es cuestión de ponerle al monstruo, no, pues le voy a poner 5 brazos, pero ¿para qué le sirven al monstruo 5 brazos? ¿Qué está generando usted con los 5 brazos? Que eso se vuelve una casualidad, una cosa sencillamente por ponerlo de forma, entonces no funciona, ¿sí? Hay varios consejos que uno puede dar acerca de los. Ok, continuando también con este tema de la creatividad, pero bueno, ahí ya me tocaría sacarlo del tema de simplemente escritura, sino como de esos tips para las películas. A veces es el sonido el protagonista, ¿no? Ni siquiera tiene que ser
leer la sangre. Es decir, los cineastas utilizan de pronto el timing de los silencios, el famoso violín de los supercampeones. Mejor dicho, hay unas técnicas para asustar, no necesariamente tiene que ser el personaje en escena, ¿no, Álvaro? Sí, yo no lo llamaría tanto para asustar. A mí me parece que esto es lo que se trata el sobresalto, ¿no? La música funciona, por supuesto, para crear atmósferas, eso es innegable. Se puede generar mucha tensión, digamos, con la música, pero en el terror lo que suele suceder es que lo utilizan es para el sobresalto. O sea, si uno utilizan, por supuesto, mejor dicho, las películas así como de Ari Aster y ese tipo de cosas, utilizan la música de la manera, no necesariamente como el terror per se, sino que lo utilizan como lo utilizaría cualquier cineasta, Martin Scorsese o David Fincher o quien sea, ¿no? Entonces se crean atmósferas con la música, pero la mayoría de las películas de terror lo que hacen es utilizar la música para el sobresalto. Entonces sale alguna cosa de quién sabe dónde, pero además eso le agregan música, entonces obviamente un ser humano cualquiera pues va a reaccionar ante eso, ¿no? Y por supuesto hay unas técnicas ahí que funcionan un montón e incluso lo que mencionaba Chance, por supuesto que tiene que ver con los silencios. Muchas veces un silencio está repleto de significado y si el director lo sabe hacer o la directora lo sabe hacer, pues no va a ensuciar esa escena con sonido, ¿no? Estamos con Álvaro Vanegas, experto en temas de escritura, o bueno, el maestro del terror, como hablábamos de esa foto al principio de nuestro programa. La gente también puede participar con el numeral La Caja de Pandora los 40. Y todo, y como venía diciendo yo, estos programas no solamente son para asustarnos, sino también para aprender del negocio, o también para que de aquí a mañana salgan escritores o salgan críticos de cine, ¿no le parece, Toby? Sí, ahí estamos teniendo como paso a paso una especie como de guía de recomendaciones que nos dice nuestro invitado, y también yo sé que de pronto muchos escritores o muchas personas en el ámbito laboral en el que esté, sean músicos, sean productores, cualquiera que sea su profesión, yo creo que se va a sentir identificado con la pregunta que le voy a hacer a Álvaro. ¿Usted en algún momento se ha sentido estancado con el tema de la creatividad? Que de pronto usted llegue a un punto de que usted diga, no sé qué más escribir, o que llegue un bloqueo y que usted no se le ocurre una idea, ¿cómo lo ha afrontado? ¿Cómo se ha apoyado? O si no le ha pasado en cualquier momento. Sí, mi hermano, por ahora no me he quedado sin ideas. Eso por fortuna, porque no me quiero ni imaginar si eso me llega a pasar, ojalá no me pase nunca. Pero más allá de no quedarme sin ideas, o siempre tengo algo pensado para escribir. Sí me ha pasado que no sé qué hacer con una idea. De hecho, con la novela que vamos a lanzar ahora en marzo, o sea, esa novela ya está escrita ya como en proceso de edición. Antes de eso quería escribir otra cosa. Tenía una historia sobre vampiros, o la tengo todavía, que me sigue pareciendo una gran historia, pero no lograba escribirla, no sabía, no me funcionaba. Duré meses en esas. Ya era momento, ya se estaba acercando el momento en que tenía que entregarle el libro a la editorial y no lograba pasar. Eran unas pocas páginas que tenía, no lograba pasar de eso, hasta el punto que me tocó abandonarla y escribir otra cosa. Y menos mal lo hice. Y yo sé que en algún momento volveré a esa historia y la lograré, pero por ahora no fue. ¿Cómo sale uno de eso? Siento que hay que tratar como de ser tranquilo y amable con uno mismo, ¿no? Como que no darse palo. Si estas cosas pasan, a todo el mundo, toda persona que se dedique a crear al arte, en algún momento ha tenido un bloqueo. Y es sencillamente como, primero no darse tan duro, como que fresco. Y creo que a mí me funciona mucho es abandonar, en el caso mío que soy escritor, abandono la historia, la dejo quieta y paso a otra cosa, de tal manera que cuando vuelva, de pronto en unos meses, 6 meses, vuelva yo otra vez a la historia de vampiros, ya la puedo ver con otra perspectiva. Quedarse ahí adentro es para mí embarrarla, porque es muy difícil salir de eso, ¿no? Es este caso de que los árboles no te dejan ver el bosque, ¿no? O sea, estar metido en ese bosque y no ves nada, y cuando te sales lo que haces es empezar a ver el bosque como desde arriba en toda su totalidad, ¿no? Y sí, es cuestión de eso. Al final la creatividad también a veces como que se anuda y hay que dejarla quieta para que ella misma se desenrede. Pues estuvo genial, querido Álvaro. Voy a cerrar con una última pregunta, pues porque evidentemente usted es un programa de terror o paranormal o misterioso, entonces quiero preguntarle, ya sea suya, personal o de todos esos fans que tienen, ¿hay alguna experiencia paranormal, terrorífica? De pronto alguien después de leer un libro le dijo, oigan, a mí me pasó esto en mi casa, se me apareció un hombre sombra o algo así, o usted mismo, de pronto, Álvaro, para cerrar la entrevista. Mi hermano, sí, no, yo en la vida me han pasado un montón de cosas en las cuales yo prefiero no creer, digamos, pero también es cierto que no tengo explicación. Les voy a contar una. Yo vivía en Tunja cuando era pequeño, yo hice allá el bachillerato y mi parte de universidad, y vivíamos en un apartamento en un segundo piso, me acuerdo, en el que no sé, vivimos ahí varios años y al principio todo estaba bien, pero después sí empezó a pasar algo, y es que se empezó a manifestar algún tipo, no sabemos, o sea, digamos, no lo veíamos así, no puedo asegurar que fue eso, pero yo lo veía así, la familia entera, y es que había alguna cosa paranormal, algún tipo de entidad se estaba manifestando. Entonces prendían el televisor, se caían estábamos en el cuarto de la televisión y preciso entonces se caían las cosas en la cocina, se caían cuadros, y de las cosas más aterradoras que me sucedieron y que todavía no entiendo cómo es posible que haya pasado esto, tiene que ver, voy a intentar explicarlo. Son 3
habitaciones, entre esas, o sea, mi hermana, la mía y mis papás, ¿no? La de mis papás queda justo al frente, o sea, la puerta de mis papás queda justo al frente de la de mi hermana y yo estoy a un lado, mi habitación está a un lado. La de mi hermana no sé qué pasó, eso pasó hace mucho tiempo, no sé qué habrá pasado con esa puerta, pero no tenía chapa, tenía el hueco, sí, la puerta tenía el hueco ahí. Y yo estoy en mi cuarto leyendo fresquísimo, menos mal mi mamá tiene visión perfecta de esa puerta que les estoy diciendo, estoy leyendo fresquísimo y en ese momento había una amiga que se estaba quedando en la casa y ella se estaba quedando en el cuarto de mi hermana. De pronto escuchamos el grito, ella se llama Cecilia, escuchamos el grito de Cecilia, entonces nos levantamos como que qué pasó, y Cecilia sale bravísima conmigo, pero bravísima, molestísima, que porque yo la estaba mirando por el hueco de la puerta. Imagínense esto, yo como que, no, pero espérate, ¿qué pasó? Menos mal, porque si no yo hubiera quedado súper mal. Menos mal mi mamá ella estaba sentada mirando televisión y podía ver perfectamente si había alguien ahí mirando la puerta de mi hermana. Entonces mi mamá le dijo, no, eso no es verdad. Y ella, y Cecilia hasta el día de hoy dice, ella entiende que no fui yo, pero hasta el día de hoy dice que alguien la estaba mirando por ese hueco de la puerta. Y en el apartamento pasaron un montón de cosas muy parecidas a esta, unas más aterradoras que otras, hasta que esto suena muy chistoso. Yo sé que va a sonar muy chistoso, pero de pronto estoy recordando mal, pero según mis recuerdos, mi mamá un día se paró en la sala, rezó, meditó y les pidió que nos dejaran tranquilos o que nos contaran qué era lo que necesitaban, ¿no? Como que, bueno, que es la pendejada, o sea, díganos, sí, arreglamos esto, pero nos tienen muy mal, no lo merecemos, no les hemos hecho nada a ustedes, y así dejó de pasar. No sé si alguna vez mi mamá tuvo algún tipo de respuesta, pero no pasaron más cosas en el apartamento. Sin embargo, sí, de las cosas más raras en la vida que me han pasado, me pasaron en ese apartamento que yo hasta este momento no puedo explicar. Excelente, Alvarito. Pues nada, el que lo quiera buscar, Álvaro escribe, de parte de todo y de parte mía, muchas gracias por haber participado y seguramente tendremos el próximo año muchas más estadías en este programa, más cuando saque su libro. Gracias, Alvarito, por participar en la Caja de Pandora. Gracias a ustedes por la invitación, por supuesto, un saludo para Toby, para Chancho y por supuesto para todos los oyentes. Y recuerden, Álvaro escribe. Excelente. Y nosotros seguimos destapando misterios en la Caja de Pandora de los 40.